Sí, Daniela, buenas tardes. Bueno, chicos, vamos a primero presentarme, doctor Carlos Gustavo Chura con ustedes, médico nefrólogo del Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco. Se me ha asignado, como estos semestres pasados, la cátedra de biología renal, ¿no? Y bueno, pues conmigo vamos a llevar esta parte teórica, ¿no? Y la parte práctica con algunos de ustedes. Eh, Indicarles más o menos la forma de trabajo, primero de presentar el sílabo, ¿no? Y de qué vamos a hacer todo este semestre. El sílabo en sí no ha cambiado. ¿No? Vamos a presentar. Indicarles, chicos, como a través de su delegada había conversado, pues en algunos momentos los roles que tenemos ahora en los hospitales, no creo sobre el Hospital Nacional de Guevara, sino también en los diferentes centros hospitalarios, tenemos un seguimiento muy estricto de la parte administrativa. Entonces, se nos asignan roles que van a ser difíciles en algún momento de, de cambiar. Es por eso que les había pedido yo a través de su delegada que nos pudieran facilitar algunas fechas para que yo pueda este, darles así como ahora una clase recuperativa, sea virtual o sea presencial, ¿no? En este caso solicitaron virtual, hacemos así, ponemos de acuerdo y lo hacemos. Porque no siempre los días asignados van a ser posibles. Ahora que hay un seguimiento más estricto en cuanto a la actividad médica, ¿no? Nos están haciendo un seguimiento mucho más preciso y difícil de codificar muchas veces. Bien, no sé si tienen ustedes ya el sílabus que nos han dado de la carrera de medicina. Este es el sílabus actual vigente, ¿no? Donde hablamos de teoría y cuanto al segmento renal, pues ya los deben tener en general, ¿no? Vamos, ¿no? Primero nos hablamos de la historia clínica, ¿no? En ella tenemos que hacer un capítulo especial del examen físico. Luego, para entender de qué órgano estamos refiriendo, hablamos de un recordatorio nada más de anatomía y fisiología renal, ¿sí? Porque estos son temas que ustedes ya han llevado en los cursos básicos. No vamos a pretender resumir en una sola clase toda la anatomía renal y más aún peor todavía la fisiología renal. Entonces vamos a enfocarnos a cosas concretas, ¿no? Y ahí vienen los exámenes complementarios, ¿no? Entonces, en el examen, en la historia clínica, es una historia clínica que ustedes van a manejar en sí, en global, en todo el curso. No lo vamos a cambiar, vamos a hacer hincapié en la parte renal, como así lo logra en la parte cardiológica y en la parte neurológica y etcétera, ¿no? Entonces, ahí nos dicen, por ejemplo, acá, ¿no? Esto es la clínica, la anamnesia, antecedentes personales, el actual, que eso en sí es lo mismo en todas las historias clínicas. Y los motivos de consulta, que es lo que nos trae hoy en día para esta clase siguiente, que vamos a hacer los motivos de consulta nefrológica, ¿no? ¿Por qué consulta un paciente con patología renal? Eso tenemos que saber los términos médicos a los cuales nos vamos a referir. Luego viene el examen físico, una inspección, palpación, percusión y auscultación, ¿no? Y el orden semiológico también puede variar en diferentes segmentos que se van a estudiar. En el abdomen es diferente al tórax, ¿no es cierto? Luego vamos a hablar de la anatomía y fisiología, lo que decíamos. Vamos a hablar después de la evaluación de la función renal, ¿no? Y dentro de estos exámenes y en exámenes complementarios, sean los exámenes de orina, urocultivo y exámenes de apoyo diagnóstico, ¿no? Entonces, todo es un conjunto de signos y síntomas que nos llevan a un diagnóstico sindrómico. Este diagnóstico sindrómico nos va a permitir un diagnóstico clínico, a partir del cual vamos a trazar nuestro actuar, nuestro plan de trabajo, ¿no? Tanto para el tratamiento del paciente y los exámenes complementarios, que cómo recuperar al paciente y al final, si este tiene un buen pronóstico, ¿no es cierto? Entonces, acá hablamos específicamente en este capítulo 2, ¿no? La evaluación de la función renal. Cuando hablamos de anatomía y fisiología, vamos a ver las funciones del riñón.
¿no? Y evaluación de la función renal es un capítulo específicamente para resumir cómo a la mano o a la cabecera del paciente podemos evaluar su funcionamiento, ¿no? Con una fórmula simple. Está escrito en un resumen de un capítulo donde habla de solamente la función renal a través de la tasa de filtración glomerular. Luego, como ustedes estarán viendo en sus prácticas, ¿no? Hablamos de los capítulos principales, hematuria y proteinuria. Si los que han podido rotar ya ustedes han visto en la pequeña visita que se ha hecho, ¿no? Que hablar, todo paciente ingresa por alguna característica, orina espumosa, que se asemeja a una proteinuria o pérdida de proteínas por la orina, o sangrado por la orina, lo que sería hematuria. Son los dos síntomas o signos principales de la patología renal. A partir de eso, ya hablamos de lo que es el síndrome nefrítico y el síndrome nefrótico, pero como base están presentes ellos, ¿no? Después, bueno, se va a desarrollar un caso clínico y la proyección social referente a esto, ya eso es por cada grupo que inicia con sus diferentes docentes, ¿no? Tenemos que escoger un caso clínico para defenderlo ante una discusión de todos los docentes de teoría y práctica. Es una defensa que cada uno de ustedes lo va a hacer en sus diferentes segmentos, sea en renal, endocrina, etcétera, donde tenemos que aprovechar para exponer un caso clínico interesante y aprovechar en el sentido de aprendizaje y también obtener una buena nota, ¿no? Para un promedio más allá, no estén al final buscando nota, no, chicos. Primeros capítulos, el primer parcial, es mucho más sencillo. Y siempre se los digo, pero a pesar que se los digo, me sacan la mayoría notas, ¿no? Que no son significativas y debían aprovechar primera etapa porque es lo más fácil, de verdad. Vamos a ver, estamos del balance hídrico, importantísimo tema en cuanto a la hidratación de su paciente, las pérdidas también presensibles e insensibles. Entonces, como estos pacientes previamente, ¿no?, a un acto operatorio le ponemos en NPO. Sí, NPO, nada por la vía oral, pero no quiere decir que no se ingiera, pero no se dé hidratación al paciente, en este caso vía endovenosa. El paciente está en NPO, pero no está hidratado. Entonces entra a sala de operaciones y por ahí sufre una hemorragia intraoperatoria, una complicación, que es de esperar en todo acto médico. El médico no hace un acto, sino es que es por atender y brindar salud al paciente, ¿no? Pero en esas existen complicaciones descritas que puede pasar. Entonces, sin buscarla, voy a presentar un shock hemorrágico, un shock hipovolémico, un sangrado, digamos, profuso. A ver, tienes un paciente mal hidratado previamente, o días antes inclusive está programado su acto operatorio y resulta que por X conceptos, ¿no?, la cirugía previa se prolongó, no entras a la operación. Sucede también que el paciente presenta alguna concomitancia, entonces no entra al acto operatorio. Entonces tienes un día en NPO, segundo día en NPO, nada por vía oral, y con una mala hidratación. Entonces entras a la operatoria y hace una injuria renal aguda secundaria a un shock hipovolémico y ya estaba seco al entrar a las operaciones. ¿Y esto qué indica? Ustedes, los médicos tratantes. Puede ser un gran neurocirujano, un gran cirujano de tórax, lo que ustedes puedan ser, o igual un médico clínico que está a cargo de ese paciente. Y no indicó una hidratación adecuada con sus electrolitos correspondientes, entonces el paciente ya desde entrada está entrando mal. Segundo, por circunstancias ajenas, valga la redundancia, se suspende el acto operatorio y el paciente tiene que entrar a las operaciones en forma retrasada o al día siguiente. NPO, mal hidratado. Se sufre una complicación intraoperatoria en sala, es un shock, ya. ¿Qué irrigación tiene el riñón? Ya no hay irrigación, hace un sufrimiento renal agudo, así de simple, ¿no? Entonces, para evitar muchas y otras complicaciones, es un tema importantísimo el balance hídrico. A la par, hablamos de sodio, hablamos de agua y hablamos de potasio. Los electrolitos están disueltos en el agua, ¿no? Y estos tienen que estar en valores isosmóticos para que no haya alteraciones. Entonces, temas importantes, sodio, potasio. Todo producto del metabolismo del cuerpo hace trastornos del metabolismo ácido-base. Entonces, son temas que vamos a desarrollar, ¿no? Realmente seguimos avanzando con el caso clínico, con el grupo que se va a presentar, ¿no? Hasta ahí podemos hablar de casi el primer tema, ¿no? Del primer parcial, perdón. Y hablamos de la infección del tracto urinario, insuficiencia renal aguda, propiamente dicha. Aquí está como insuficiencia renal crónica, el término correcto de enfermedad renal crónica. Entonces,
Estos ya como segundos temas del segundo parcial. Fíjense que ya no hay mucho acá. Entonces aquí viene endocrino, ¿no? Aparentemente corto el tema. No, aquí vamos a dosar lo que es nosotros, con la que es nefropatía hipertensiva, ¿no? E diabetes mellitus o nefropatía diabética, o enfermedad renal diabética, o llamar así. Entonces, tanto el ácido base, por decir, la infección del tracto urinario, enfermedad renal crónica, insuficiencia renal aguda, nefropatía hipertensiva y diabética, van a ser tratados por nosotros en la parte teórica. Vamos a dividir, son 5 grupos, 25 alumnos según me han comentado, entonces vamos a tener 5 grupos o de repente 6, si están rotando en 4, para las diferentes exposiciones o seminarios que ustedes van a desarrollar. Ustedes van a desarrollar, por ejemplo, nefropatía diabética, ¿no? Son 4 y a los 4 expositores van a tener que ser revistas actualizadas, aunque vamos a referirnos en la exposición. La van a presentar como una monografía, un resumen de su revisión bibliográfica. Repito, revisiones bibliográficas no menos de 5 años de antigüedad, pero no mayor a menos de 5 años de antigüedad, y revistas conocidas. Ustedes al acceso, ustedes ya no hay tanta... Antes era difícil conseguirlos, entonces ahora los tienen a las manos, hay muchas formas, ¿no? O también se les puede ayudar a juntar algunos artículos al respecto. Y vamos a tener, como comenzamos el año pasado, antes poníamos, a ver, A, B y C, D. ¿Qué comienza? El A, B, D, continúa. No, pues a veces vamos a ver algunas de esas que yo puedo decir, a ver, pues, lo que se ha organizado, expongan de esa manera. O se me ocurre a mí, comienza el E, o comienza el D, y sigue el A, y después el B, y así. O sea, comienza tú, sigue tú y sigue tú, porque todos tienen que conocer el tema. ¿Ya? Eso les va a servir mucho porque es parte del segundo parcial. Todos van a hacer una exposición monográfica, en grupo, y van a exponerlo. Ese tema de exposición, señores estudiantes, sí entra al examen. No es que van a prepararlo por gusto, va a entrar al examen. Y obviamente son temas que tenemos que tratar en nefrología y los vamos a desarrollar. Ya para el primer grupo, por ejemplo, podemos poner como acá los exámenes de laboratorio, exámenes complementarios y apoyo diagnóstico, como el tema de exposición, por ejemplo. Y el otro podría ser un tema de infecciones urinarias o ácido base, y así, conforme a los grupos que nos hemos organizado, que son 4 en esta vez, ¿no? 4 por 5 minutos, pues están rotando, esta vez están rotando, si no me equivoco, ahorita tengo 4 alumnos. El año pasado eran 5, hasta 6, y era un poco complejo eso. La guía prácticas es muy similar a la descrita, así que inclusive nos ponen menos temas a desarrollar. Los temas son los mismos en sí, pero tal vez acá haciéndonos hincapié en algunas cosas. Como ustedes están viendo, son lo mismo, ¿no? Anatomía y fisiología, los comentarios. En cuanto a la anatomía y fisiología, pues es la parte teórica. Y en cuanto al examen físico, ustedes tienen que aprender a hacer las maniobras de palpación renal. Repetimos, semiología, conjuntos y signos y síntomas que conducen a un diagnóstico de síndrome a través apoyados en el examen físico y apoyos diagnósticos. El examen físico es su pieza fundamental. Usted tiene que ser semiólogos para todo lo que viene hoy adelante. Conocen la teoría del concepto de la enfermedad o del síndrome que se presenta y a través de eso ustedes hacen su examen físico. A ver, vamos a tocar, palpe usted el riñón según la maniobra de Guión, según la maniobra de Elena, ¿no? De Israel, Montenegro, etc. O sea, ese va a ser una parte de su examen en la práctica, ¿no? Tienen que presentar su paciente y exponen y hacen el examen según la maniobra que se les indique. No, yo he hecho la maniobra de tal. No, señor, usted está haciendo semiología y tiene que saber hacer todas las maniobras. Esto en nefrología como en cualquier otro segmento. Ahora donde van a aprender las maniobras semiológicas y no es en otra. Al siguiente año van a hacer, o al siguiente semestre, cuando pasen, nefrología clínica. Se entiende que ya saben todas las maniobras. Y ahí van a ir a diagnosticar la enfermedad exactamente y el plan de trabajo. Entonces, ahora es donde ustedes tienen que ser clínicos. ¿Ya? Un buen cirujano tiene que ser un buen clínico para diagnosticar bien la enfermedad y intervenir bien a su paciente. La semiología renal es la base dentro de lo que es la nefrología clínica o toda medicina clínica. ¿Sí?
Entonces, los exámenes semiológicos, la inspección, por ejemplo, todo me la van leyendo, porque eso vamos, en la rotación que van a hacer, todos van a hacer las prácticas y vamos, si no tenemos al paciente a la mano, igual nos encerramos un día entre todos y un compañero examina al otro compañero, ¿no? La cosa que me hace las maniobras semiológicas. Y esa es una parte de su examen de práctica. Así como la historia clínica que van a presentar, se le va a dar a cada uno un paciente que va a hacer X patología. Vamos a tener, hoy día, estos días hemos estado viendo hematurias, proteinurias, hemos visto con un síndrome nefrítico todavía no lo hemos visto, ¿no? Que o sea, los pacientes han presentado, debutado de esa manera y han hecho en algunos casos una falla renal de diálisis y otros casos todavía no, en todo caso. ¿No? Esa patología que puede ser una glomerulonefritis membranosa, le tocó al alumno tantos, entonces expone su examen, su historia clínica, su examen físico y se refiere a la patología que está su paciente teniendo. Va a ser igual que una revisión bibliográfica. Eso es lo que viene adelante, ¿no? De hoy en adelante ustedes van a hacer revisión bibliográfica en todo su actual médico y no van a parar hasta que se jubilen y hasta que jubilados van a seguir porque ya se acostumbraron. ¿Ya? Entonces vamos. Proteinuria, hematuria, nefrítico, nefrótico, fíjense lo mismo, insuficiencia renal aguda y crónica y acabó, ¿no? Aparentemente más corto. Aquí no hablamos de infecciones urinarias, todo, ¿no? Vamos a hacer todo lo que dice en teoría, lo vamos a hacer en la práctica. Bien. Y las notas clasificatorias, todo eso es igual que lo que hicimos los semestres pasados, ¿no? Tener la presente teoría, prácticas, con una participación en ambos, la exposición y el trabajo de revisión de caso clínico con todos los docentes de teoría y práctica, ¿no? Vamos a ver lo que les decía, los motivos de consulta. En relación a los años pasados, esta vez el doctor Renan, jefe de semiología, ha hecho la aclaración que vamos a llevar estos semestres de adelante dos horas. Antes era una sola hora por semana. Bueno, tenemos más tiempo para tratar de explayarnos un poquito más los conocimientos y también de hacer de repente resolución de casos clínicos, ¿no? Nos va a comer en todo caso. Entonces, primero, pues, tenemos que saber por qué viene el paciente, ¿no? Motivos de consulta nefrológicos, ¿no? Hoy en día ponemos esta imagen de acá abajo porque ustedes han visto que ya, dada la pandemia, se habla de telemedicina. E inclusive en la programación de rotación de residentes de las diferentes especialidades, todas las especialidades, hace un poco una reunión con el CONAREM, y se dice pues que todo médico residente, este es el segundo paso que ustedes van a tener, ¿no? Hacen telemedicina. Y entonces, con mucha más razón, pues los conceptos o los términos médicos tienen que estar bien utilizados. El paciente dirá en sus frases, ¿no? Orino a cada rato, seguido en relación a otras anteriores días, a cada rato es frecuente de poquito en poquito, ¿no? Hablamos de poliuria, polaquiuria, ¿no? Pero con dolor, sin dolor, con dolor, ya está, odinuria, o tal vez disuria, algunos términos que tenemos que aprender a manejarlos, ¿no? Así como en las diferentes rotaciones. Paciente, mi principal motivo de consulta en nefrología, dolor lumbar y edema. Hoy en día, más conocido ya se está haciendo las orinas espumosas también como un otro motivo de consulta frecuente. Y cuando uno habla de orinas espumosas, hagamos la relación, pérdida de proteínas. El riñón no permite la pérdida de proteínas. La albúmina, 69.000 Daltons, no puede pasar por la membrana de filtración glomerular. Pero cuando el riñón se ha dañado, la membrana de filtración glomerular se altera y por tanto va el paciente a tener pérdida de proteínas. Como pérdida de proteínas, el paciente disminuye la presión oncótica o también deja de orinar y comienza el edema. Entonces es una causa frecuente o motivo de consulta, ¿no? Entonces, vamos acá. Se habla de edema de origen renal, generalmente cuando es matutino, ¿no es cierto? Eso hemos aprendido allí. Periorbitario y blando. Ese es el origen renal, ¿sí? Esto va generado por una alteración de la permeabilidad capilar.
y se relaciona sobre todo al síndrome nefrítico. ¿Ya? Vamos. Sin embargo, este edema, ¿no?, puede presentarse también en forma ya generalizada o va ascendiendo progresivamente. O sea, y despiertas hinchaditos los ojitos y más bien al final del día, ¿no?, se forma una edema en los miembros inferiores. ¿Esto por qué? Porque el agua va migrando progresivamente, ¿no? Puede llegar entonces a ser un anasarca. Fíjense, el edema de origen renal es blando, ¿no? Temperatura normal del piel, de la piel, ¿no? Y cuando hay una hiperproteinemia, como les mencionaba, va relacionado al síndrome nefrótico. Nefrítico es como una inflamación y nefrótico alteración de la filtración celular. Entonces eso es un edema blando, simétrico, porque los dos lados. Hace poco vimos una consulta, ¿no?, de un paciente hospitalizado que presentó edemas. O sea, de repente el paciente también no sabe dirigir las palabras correctas, ¿no? Entonces fue referido de Bancay por edema, por iras espumosas. Y la creatinina en 1.2, 0.7 a 1.2 valor de creatinina. Entonces, el paciente, para los 17 años que tiene, no va a estar en el límite superior de la creatinina, desde ahí está mal. Pero el paciente, o el interrogatorio se refirió edema, pero no precisaron si era un edema bilateral o unilateral. Y en este caso era unilateral. Por eso, tenemos que presentar. El edema es blando, simétrico, que quiere decir bilateral, pues, ¿no? Depresible de fobea, como estamos viendo en esta, ¿no? Perdón, acá, de fobea, ¿no? Signo de fobea, signo de Godet, ¿sí? Y no tiene cambios en la coloración ni en la calor. Blando, blanco, incoloro, indolor y simétrico o bilateral. ¿Ya? Ahora nos habla que el edema de insuficiencia renal puede ser generalizado por dos conceptos: pérdida de proteínas o hipoluminemia, ¿sí? Entonces, cuando hay una retención de hidrosalinas, porque el paciente no puede evacuar las orinas, ¿no? El paciente muchas veces en estadio avanzado ya deja de orinar, ¿no? Y también se va tiñendo por los pigmentos urémicos un tinte de amarillento, o perdón, un tinte de una palidez terrosa, ¿no? Y por acumulación de pigmentos puede haber prurito en la piel también. Como otro motivo de consulta, dolor lumbar. ¿Dónde está ubicado el riñón? ¿No? Dorsal 6, dorsal 12 o lumbar 1, ¿no? Entonces, a ese nivel es donde muchas veces el motivo de consulta es por las molestias o dolores. Pero también recordemos que las estructuras anatómicas que están cerca, porque el riñón está adosado a la columna vertebral, ¿no? Pero el riñón no interviene en el esfuerzo, en el movimiento. Entonces, muchas veces la patología no es necesariamente renal, entonces hay que hacer la disquisición, ¿no? Y este dolor puede irradiarse, ¿no?, también a la zona lumbar, sacra, parte superior de la región glútea, los flancos, la región periumbilical, el hipogastro, e inclusive fosas ilíacas y hasta los genitales en caso de migración de un cálculo, por ejemplo. Entonces la irradiación es, o puede confundirnos con otras patologías. Si hablamos de un dolor lumbar relacionado a patología renal, hablamos de una irritación de la cápsula renal y el peritoneo parietal posterior. ¿Por qué? ¿No? Porque simplemente la cápsula renal es la única inervada en el riñón. Ustedes saben que el riñón no tiene inervación propia, ¿no? A nivel del hilo renal está la arteria, la vena renal y la pelvis renal. Y la inervación solamente es la cápsula de Gerota, ¿no? La cápsula que protege el riñón. Esa es la que está inervada. Entonces, cuando hay procesos inflamatorios en el riñón, una pielonefritis, una infección propiamente del riñón, un absceso perineal, un tumor, un quiste renal que toma la cápsula, entonces estos van a comprometer la cápsula y van a hacer la lesión por contractura muchas veces, ¿no?, a nivel de la musculatura. Miren, acá tenemos un proceso expansivo, ¿no?, que va a comprometer la cápsula. Mientras no compromete la cápsula, no va a haber dolor. Pero cuando meten la cápsula del recubrimiento renal, sí hay una distensión, entonces comienza el dolor, de origen, en este caso, de una tumoración, ¿no? Ahora, más allá, la vía urinaria, que tenemos una urotomografía, un urotén con contraste, ¿no?, donde estamos viendo que acá, pues, el
dolor puede producirse una distensión brusca de las vías urinarias como la pelvis y los uréteres, ¿no? Debido a obstrucción. Acá tenemos un coágulo o un cálculo, se ha enclavado en la vía excretora. Tenemos los riñones, por un lado, ¿no? Donde nos dibuja la pelvis renal. Acá parecería que hay un cálculo, ¿no? Es un poquito más radiovaco, ¿no es cierto? Entonces, viene y acá tenemos, acá exactamente el papilita. Este está ilimitando el paso de la orina, en este caso la sustancia de contraste, que es el medio de estudio, y hace una dilatación del uréter, de la pelvis renal y seguramente del riñón. Entonces hablamos de una hidronefrosis secundaria a una obstrucción. Esto se produce un dolor lumbar, aquí como dice, bruscamente, ¿no? Ahora, más allá, un cálculo, ¿no? Viene un cálculo lumbar, un cálculo renal, perdón, va a haber un dolor lumbar de inicio agudo, abrupto, y es muy, muy, muy doloroso, ¿no? Este es un dolor cólico fluctuante, ¿no? Y migra, porque está primero cuando sale, ¿no? Va a las pelvis renales, perdón, un segundito, que llaman y no contesto. Denme unos minutitos, por favor. Bueno. Charlie, no se puede pillar el una interrupción, va a haber bulla, así que voy a cambiar de habitación un rato, chicos. Ya, en unos minutitos. Por la interrupción, vamos a continuar. Ya, ¿dónde estamos? Dolor lumbar. El edema, bueno, ya hemos hablado de edema. El edema puede ser, ¿no? Se repitió esto. No entiendo. Ya. Ya. Cuando el cálculo comienza a bajar por la pelvis renal, comienza a luchar por la salida, ¿no? Junto con la orina. Junto con la orina, a través de la pelvis renal, se van a formar los cálculos y estos van a tener que migrar. Y estos al migrar, fíjense, por el uréter, estos tienen movimientos peristálticos, entonces va a ser un movimiento antiperistáltico y va a sufrir porque quiere salir, ¿no? Y el lumen del uréter también va a depender, ¿no? Si el tamaño del cálculo. Un cálculo hasta 8 milímetros se dice que puede migrar o salir. Más allá no sale. Entonces nos ocasionará lo que hemos visto acá, una obstrucción, ¿cierto? Pero esta salida, esta migración, hace que sea un dolor fluctuante y migrante, ¿no? Comienza en la zona lumbar y conforme va dejando el cálculo, va trasladándose el dolor. Es un dolor, como dicen algunos libros, trepa paredes, un dolor que no cambia con el reposo, ¿no? Entonces el dolor está presente en decúbito, en actividad, y dice, el segundo dolor más intenso del conocido, porque el primer dolor más intenso es el dolor de parto. Ahora, si tenemos un paciente con antecedente de enfermedad vascular periférica y tenemos un dolor de inicio brusco, podemos estar hablando de un infarto renal.
que también es otra causa de dolor intenso en los pacientes renales. O un paciente también con una pielonefritis aguda, con antecedentes de infección por una irritación, ¿no? Pero si esto se acompaña de fiebre y de suria, entonces está relacionado a una pielonefritis. Fíjense esta imagen, son los quistes renales. Un quiste renal puede reventar si se acompaña de hematuria. Entonces este quiste per se, ¿no? Por sí, porque está distinto en la cápsula, va a un dolor permanente, ¿no? Y puede romperse y hacer una hematuria, y más el dolor de la ruptura de este lado, ¿sí? Esta es una enfermedad poliquística renal, ¿no? Los quistes que han deformado toda la arquitectura. Es una enfermedad genética de transmisión padre, hijo, madre, hija, y al final es que toda la familia va a tener cálculos y van a tener diálisis, ¿no? Es parte de pacientes que tenemos y es muy frecuente, ¿eh? No es poco frecuente. Entonces, fíjense, por la relación y la ubicación del riñón, puede haber una contracción de los músculos paravertebrales y hasta una escoliosis, ¿no? Hacia el lado afectado. Esto es por irritación de la masa muscular y los nervios presentes, ¿sí? Va a haber también un dolor, como el síndrome del psoas, cuando hay una contractura, esto relacionado a infecciones por TBC, por ejemplo, infecciones bacterianas. Muy poco frecuente, pero se ha visto. Y este es un dolor progresivo que se intensifica en cuando está el paciente de pie, se relaciona a la tosis renal o un tumor de tamaño grande, ¿no? Eso es por la bipestación. Se para y como al caer el peso mismo distiende más la cápsula y hay mayor dolor. Aquí entonces se repite el cólico renal, ¿no? Que lo hemos visto cómo está migrando, y muchas veces este dolor se acompaña de síntomas neurológicos, náuseas, vómitos, alteraciones de la motilidad intestinal. El que ha sufrido un cólico renal no se vuelve a dar toda su vida y ya sabe cuándo le va a comenzar, porque comienza un dolor sordo en la región lumbar y va descendiendo, así como estamos viendo en esta imagen, ¿no? En les decía el otro día, hacemos un examen físico y vamos a tener los puntos renales dolorosos, la puñopercusión sumamente dolorosa. Entonces, si el paciente tiene un cólico renal, no, mejor si ya obviamos eso de la puñopercusión, salvo que unos días antes haya tenido y ya esté más aliviado, porque le vas a percutir el riñón sobre esta situación de ellos. Es muy, muy doloroso, ¿no? En cuanto a la orina, pues con el pasaje de estos cálculos, ¿no?, que migran, van a raspar la vía de la uretra, entonces por tanto puede acompañarse de una orina turbia, hemática, ¿no? Y esto es por la que se ha pasado por el uretra del cálculo raspando, ¿no? Y también va a acompañarse de otros síntomas, ¿no?, neurológicos, náuseas, vómitos y intolerancia, inclusive alimenticia. Diagnóstico diferencial en las mujeres, anexitis, en el hombre divertículos y apéndice retrocecal. ¿Por qué ponemos esto, no? Muchas veces hay motivos de consulta en emergencia de dolor abdominal. A veces el paciente no narra exactamente que lo comenzó en la región lumbar el dolor, ¿no? Simplemente tiene un dolor en la parte del hipogastro, mesogastro, no sé, y el cálculo se ha enclavado por ahí, ¿no? Y entonces tenemos que hacer la disquisición en el varón, no sabía que tener un apéndice, ¿no? O una dama también puede ser una apendicitis, ¿no? Y a veces estamos operándose cálculos renales migrantes. Entonces hay que hacer una buena disquisición en el tipo de dolor que tiene el paciente, ¿no? Yendo a la sintomatología urinaria, hablamos de disuria. Entiéndanse dos conceptos. Disuria, como define acá, la dificultad a la eliminación de orina, ¿no? Se relaciona generalmente a la irritación de la vejiga, próstata, vía urinaria baja en sí, ¿no? Puede ser de carácter inflamatorio obstructivo, y esto está relacionado frente a cálculos o coágulos, ¿no? Entonces la vejiga se ha irritado probablemente por aquí. También hablamos o puede referirse como un dolor o ardor al orinar, lo que llamaríamos odinuria, muy frecuentes en mujeres en edad fértil, ¿no? Y manifestaciones de infección de las vías urinarias bajas. Los hombres no tendrían por qué tener esta sintomatología, sino es que cuando ya tienen crecimiento prostático y esto comienza a obstruir la salida de la vía urinaria, ahí comenzarán los síntomas en el varón. Quiero decir esto, el paciente varón
poca o nunca debe tener infecciones urinarias en el lapso de su vida hasta los 40 años. Hasta ya comienzan los síntomas prostáticos y podría presentar síntomas de disuria, poliuria, disminución del chorro adicional que ustedes ya pueden conocer. Entonces, el varón que tiene infecciones urinarias en el lapso de ese lapso del segundo año de vida hasta los 30, por ejemplo, es algo que tenemos que parar las orejas para ver qué está pasando con este paciente, ¿no? Por la curia, ustedes saben, ¿no? Aumenta la frecuencia de las micciones sin aumento concomitante del volumen de orina. ¿Sí? Orina más veces, pero no es el volumen urinario. ¿Sí? Se relaciona a enfermedades inflamatorias o obstructivas del aparato genitourinario, irritaciones, infecciones o irritaciones químicas. Tenismo, ¿no? Como que tienes ganas de seguir orinando y no has podido terminar. La persistencia del deseo de orinar y una vez terminada la micción. O con una sensación de evacuación incompleta. Orinó y quiere seguir orinando, ¿no? O puja un poco y sigue. Se relaciona a problemas de obstrucción o también descensos o prolapsos vesicales, ¿no? Se relaciona, por ejemplo, a una persona que tiene multípara, ha tenido varios hijos, y el piso pélvico se ha descendido, la vejiga ha descendido, entonces cuando aumento de evacuación no vacía completamente la vejiga. Relacionado también a una vejiga neurogénica, ¿no es cierto? La vejiga neurogénica por una alteración de la médula espinal, ¿no? Una paraplegia, ¿no? Y o también una nefropatía diabética, ¿no es cierto? En el varón, fíjense en la retención urinaria por crecimiento prostático. Fíjense esto es un varón porque tiene la distribución del vello púbico, ¿no? Pero como tiene distendido, ¿no? Pero una dama, podríamos decir, es un abdomen gestacional. Pero en este caso sí me la vejiga distendida y puede llegar muchas veces la vejiga más arriba todavía. Entonces el paciente se ha quedado un dolor constante y persistente abajo al abdomen y después va creciendo hacia arriba. ¿Qué cosa haces? Le pones una sonda vesical que libera y todo el encharcamiento que tienes en la orina acá va a salir progresivamente. Este paciente, a ver, por lógica, si no orina, se está reteniendo toda la orina. Y si se está reteniendo toda la orina, más atrás, ¿qué pasa? Se retiene la urea, la creatina, el potasio, alteración del medio interno, la acidosis. Al final va a ser una insuficiencia renal aguda por obstrucción o postrenal, me llaman así. ¿Cuál es la solución? Solamente poner una sondita, ¿no? Y el paciente comienza a orinar todito la orina retenida y compuestos nitrogenados, la ergatinina, van a ir en descenso progresivo. Esto les menciono porque, por ejemplo, son casos comunes en pacientes de edad avanzada que vienen porque tenía síntomas prostáticos hasta hace un tiempo y de un momento a otro dejó de orinar y presenta un dolor en hipogastro. Simplemente se ha obstruido totalmente. Y en este caso muchas veces aquel que no exima, no examina a su paciente, ve los exámenes de laboratorio, porque ni bien hacen lo que hacen en emergencia, ¿no? El examen de repente por el tiempo, pues no. Están los médicos también con tanto paciente que hay que todos piensan que un dolor de uña o un resfrío es emergencia, no siendo así. Pero la persona no lo entiende de esa manera y su dolencia para ellos es una emergencia. Entonces congestionan los servicios de emergencia y a veces es de entender que muchas veces el médico no tendrá de repente a hacer una buena análisis, pero pues con unas preguntas claves podemos ayudar, ¿no? En este paciente, señor de edad, ¿no? Señor de edad, con dolor en bajo vientre, síntomas prostáticos y quien dejó de orinar, se cerró el caño, pues, ¿no? Una próstata ultra crecida, y a ver que pide sus exámenes de laboratorio, entran urea, creatinina elevadas, ¿no? El examen de orina no se puede porque no orina. Primer paso, póngale la sonda, ¿no? Investiguemos por eso un cáncer, no va a poner la sonda, entonces le hacemos una talla vesical, un tubito acá. La cosa que vacía la vejiga y se regulan los niveles de nitrogenados y no tiene por qué entrar a diálisis. ¿Sí? Ya nos ha pasado, subieron a piso, el paciente dice que va a dializar mañana con una programada y resulta que lo examinamos y era un globo vesical, solamente una sondita y no tuvo por qué dializar. Entonces ya tenemos los síntomas frecuentes de una obstrucción prostática o una obstrucción por coágulos, no por trauma, ¿no? Entonces, por la curia, disuria o inuria, retención, tenemos vesical. ¿Sí? Cuando hablamos de poliuria, fíjense el término dice,
Eliminación de orina mayor a 3 litros de orina al día, más de 3 litros. Obviamente para orinar 3 litros tiene que también tomar mucho líquido, ¿no? Y también vamos a hablar de otros tipos de patologías que hacen orinar bastante, ¿no? Como causas renales tenemos la insuficiencia renal aguda en la fase poliúrica. Hacen falla renal, después comienzan a recuperarse y comienzan a orinar frecuentemente, ¿no? Eso también, una alteración del estado de una alteración en la concentración medular de orina también va a condicionar. Una diabetes insípida nefrogénica, por una falta de respuesta a los receptores del túbulo colector de la antidiurética, también comienza a orinar frecuentemente, ¿no? Las causas extrarrenales son la diabetes insípida neurogénica, ¿no? Una diabetes mellitus, que produce una diuresis osmótica, ¿no? O una causa un poco más alejada, una hipercalcemia, produce mayor pérdida de orina. Oliguria. Hay términos que no tienen una definición muy exacta. Por ejemplo, es la eliminación inferior de 400 a 500 centímetros de orina. Por algunos van a definir 400, otros 500. Simplemente tengamos el conocimiento. O es menor de 400 o de 500. Nos quedamos de repente con 400 para mí. Pero por alguien que diga 500 no está mal, ¿ya? Simplemente es menor de repente a 500. Así podríamos decirlo. O más exactamente 400, menos a 400 ml de orina en orina de 24 horas. ¿No? Por tanto, la orina va a estar un poco más concentrada también, ¿cierto? Las causas de estos pueden ser como causas prerenales, ¿no? Van a disminuir el flujo urinario, la deshidratación, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca, un síndrome nefrótico que secuestra todo el agua en el cuerpo, pero no está donde debe estar en los vasos. Entonces, estos pacientes van a orinar menos, ¿no? ¿Ya? Las causas renales producen la insuficiencia renal aguda en la fase oligúrica, primero deja de orinar, una insuficiencia renal en la etapa ya avanzada, no terminal, que entran muchos pacientes ya orinando poco o nada a diálisis, ¿no? Y las causas obstructivas, como lo hemos mencionado, el crecimiento prostático, que también está entre las causas de enfermedad renal crónica. Anuria, sin orina. Simplemente la vamos a considerar menor a 100 ml. Pueden decirme 60, pueden decirme 40, yo le voy a decir radiografía menos. Dejémoslo claro, menos a 100 ml, ya no es significativo. Una orina significativa que tiene todavía función renal, que puede hacer algo de la función renal, hablamos de 500 ml a más. Menos a 100 ya no es nada significativo. Gotas, ya, es anuria, simplemente menor a 100 ya es anuria, ¿sí? Entonces las causas renales pueden ser una enfermedad renal crónica, una insuficiencia renal, ¿no? Propiamente el riñón, una trombosis de las venas renales abruptamente, ¿no? Las causas por renales, obstrucción uniobilateral, ¿no? Puede ser un cáncer ginecológico en las damas, ¿no? El varón en la próstata, correcto. Si una hiperplasia prostática o también una lesión cancerosa de próstata que obstruye. Y en las damas, un cáncer ginecológico, ¿no? O fíjense esto, una ligadura accidental en los uretes durante la cirugía. Parece gracioso de repente, ¿no? Pero a veces vienen pacientes con lesiones cancerosas, tumorales, y que ahí cuando el cirujano abre, se encuentra con una manera de un apelotonamiento total de todo. Y ahí pues puede surgir accidentalmente que se seccione un uréter, ¿no? Repito, el médico no actúa para crear mal al paciente, ¿no? Sino que se ven complicaciones en el curso y que le puede pasar. Al que hace, le pasa. Dice algún médico, yo nunca he tenido, si tú nunca operas nada, no haces nada, entonces al que no hace, no le pasa nada, pues, ¿no? ¿Ya? Nicturia, alteración del ritmo normal de diuresis, el paciente va a orinar más en la noche que en el día, ¿no es cierto? No lo puse acá, hay un término llamado nocturia. Cuando es nocturia, cuando el paciente ya orina más de noche que de día, sí, simplemente, ¿no? Nicturia, el ritmo se ha alterado más en la noche, pero ya es permanente esto, se llama nocturia. Esto puede ser por una carga osmótica, ¿no?, a nivel renal, o una incapacidad del riñón para concentrar la orina. Las causas extrarrenales, insuficiencia cardíaca y síndrome nefrótico. Entonces, hay decúbito
y el paciente comienza a resolver los edemas y comienza a orinar un poco más en la noche, ¿no? La insuficiencia cardíaca propiamente se asemeja mucho, ¿no?, al edema de origen renal. Causas extraordinarias: una disminución de la capacidad vesical o irritación de la misma, la neuresis, que es la micción involuntaria durante el sueño, ¿no es cierto?, ¿no? La característica de la orina. La orina tiene un color normalmente ámbar, ¿no? Y no va a tener espuma o va a tener escasa espuma. Ustedes se han mirado cuando vayan al baño, o si fíjense hoy en adelante, van haciendo su micción y hay cierta espuma, pero esta desaparece espontáneamente, ¿no? Y poco a poco, a diferencia que quede como un vasito lleno de servido recientemente con espuma, pues abundante y demora en desaparecer. Entonces ahí sí pensaremos que está perdiendo proteínas, porque sí, si el varón todavía como orina de pie, pues la distancia hacia atrás, entonces va a haber un poquito más de burbujitas, pero no es una alteración, ¿no? La coloración: algunos alimentos y medicamentos cambian el color de la piel, ¿no? La beterraga, ¿no?, la rifampicina, dan un color rojizo a la orina, ¿sí? Sin embargo, diferente es el color rojizo usado por pigmentos que consumimos, o y hablar de hematuria, que es la pérdida de sangre en la orina, ¿no? Esta pérdida de sangre en la orina se define como mayores de 3 eritrocitos por campo de sedimento urinario. Entonces puede hablarse de una hematuria de tipo 1 o glomerular, ¿no?, cuando los eritrocitos son de origen del propio riñón, del glomérulo en sí, ¿no? Entonces los eritrocitos van a pasar la demanda de filtración glomerular que no debía pasar, por tanto pasan en una forma alterada en su morfología, van a ser realmente los acantocitos, ¿no? Entonces va a haber un dismorfismo del glóbulo rojo. Esto indica una patología llamada como glomerulonefritis, una hematuria de origen glomerular. Y hematuria tipo 2, o más exactamente como extraglomerular, ya viene una hematuria de fuera del riñón, de la vía urinaria, donde los eritrocitos conservan su característica, su forma anticóncavo y no se altera. Entonces puede ser por quistes renales rotos, por infecciones urinarias, por cálculo migrante, etc., ¿no? Y puede ser según su intensidad macroscópica, porque vemos un sangrado. La sangre, perdón, es escandalosa, ¿no? 2, 3 gotitas de sangre tiñen toda la orina y uno dice, está sangrando, ¿no? Entonces se alarma, ¿no? O puede ser microscópica en un examen de rutina, simplemente el paciente no tiene ninguna sintomatología, va a su chequeo general y ven ahí que hay hematíes, digamos, 15 a 20 por campo, y se repiten diferentes entre qué motivo de estudio, ¿no? Porque los hematíes son hasta 3 por campo, ¿no? El pH ácido puede ser y da un color, junto con un color marrón, no un café o Coca-Cola, da un origen de una hematuria glomerular. Más bien un pH alcalino y un color rojo claro va a ser una hematuria de origen extraglomerular o tipo 2. Y también puede verse, ¿no?, estas patologías con sintomatología acompañada, vamos, ¿no? Por ejemplo, de dolor, ¿no? El dolor, la hematuria renal no tiene dolor, la hematuria extrarrenal o pombo prostática litiásica pues causa dolor, ¿sí? Y puede ser persistente o recurrente, que presenta constantemente, o de aparece y aparece, ¿no? Entonces tenemos enfermedades glomerulares y trastornos urológicos dentro del origen de lo que es la hematuria. Ya, bueno, lo que hemos dicho, la prueba de los 3 vasos, ustedes habrán visto esto anteriormente. Mira, si es al iniciar la orina, al terminar la orina o durante toda la orina. ¿Para qué nos sirve esta la prueba de los 3 vasos? Para ver dónde viene el sangrado. Si es sangrado al inicio, por anatomía simplemente estamos orinando, ¿no? Y para la parte inicial o final, donde puede salir la orina, estamos hablando de la uretra y la próstata. Entonces, es hematuria, y está en origen prostático, uretral, ¿no?, origen vesical, ¿no?, y durante toda la misión al parénquima renal, ¿no? Vesical es al terminar la misión, ¿sí? Bien, o sea, la hematuria
del riñón o glomerular, ¿no? Secundario a una glomerulopatía, enfermedad renal. Vamos a terminar en una biopsia renal. Y otras etiologías, hipertensión, embolia, trombosis, problemas de cálculo, infecciones, es una hematuria extraglomerular. La hematuria extraglomerular le corresponde al urólogo, la hematuria glomerular nos corresponde a los nefrólogos, porque eso es un signo de una patología más allá, una glomerulonefritis que tenemos que terminar en biopsia, y posiblemente estamos en enfermedad de Berger, por IgA, entonces es una patología donde el paciente comienza a presentar sangrado. La poliquistosis renal, las nefritis intestinales son extraglomerulares, ¿no? Y esto es ensangrar el riñón. Y los tumores, cálculos, traumas, pueden causar también sangrado, pero es extraglomerular. Tenemos que diferenciar, ¿no? Ante el antecedente que tiene nuestro paciente, ¿no? Si hay a nivel del tracto urinario, hay cálculos, litiasis o también infecciones, ¿no? La vejiga mismo, ¿sí? Sí, esas son las etiologías. La ingestión de medicamentos puede tener importancia en la función renal, sí. Los AINES producen una necrosis apilar, una nefritis intersticial o túbulo intersticial, una inflamación del riñón. ¿Es nefrotóxico? Sí. Nos ponen acá también como los anticonceptivos, aparentemente inocuos, ¿no? Producen un síndrome de dolor lumbar y hematuria también podrían producir. Entonces, tenemos que preguntar, esta diapositiva es para que ustedes pregunten a su paciente, ¿no? ¿Qué alimentos, perdón, qué medicamentos está consumiendo en forma cotidiana? ¿O desde cuándo comenzó a consumir estos medicamentos y comenzó las molestias? ¿Sí? En la historia clínica tenemos que también darnos datos de si hay pacientes relacionados con una alteración o enfermedades renales previamente, ¿no? La historia familiar de sordera asociado a una falla renal hace pensar en un síndrome de Alport, ¿no? Sordera más alteraciones visuales. Los quistes renales polienfemoquísticas renales que dan grupos familiares en terapia de diálisis conforme avanza la edad, ¿no? Ahora, tenemos una causa frecuente de pseudohematuria también, ¿no? Hablamos de que no es una orina propiamente, sino es una orina contaminada. Puede ser por un periodo menstrual, ¿no? U otra característica que esté siendo sangre del paciente, entonces es una hematuria que no corresponde. ¿Sí? La presencia de cilindros hemáticos. A ver, los elementos formes de la sangre no deben pasar por la membrana de filtración glomerular. Si es que hay una alteración en esta membrana de filtración, el paciente va a presentar sangrado por la vía urinaria como una sintomatología. Entonces, esta hematuria, ¿no? Que pasa por los túbulos, ¿no? A pesar de que ya se han alterado la morfología de los glóbulos rojos, ¿no? Están tipo acantocitos en su mayoría, cuando pasen por la porción tubular del riñón, ¿no? Esta porción tubular, ¿no? Ahí tenemos la proteína uromodulina o de Tanz-Horsford, que es la matriz para que se formen los cilindros. Entonces, como han pasado los glóbulos rojos que no deben haber atravesado, no debían atravesar la filtración y lo han logrado atravesar por una alteración, se presentan los cilindros hemáticos como una característica de que el paciente está frente a una hematuria de origen renal o glomerular, ¿sí? ¿Ya? Entonces, no vamos a encontrar nunca cilindros hemáticos en una hematuria de origen extraglomerular. Esto es confirmatorio de una hematuria de origen renal, ¿no? Y también podemos presentar una orina de estas características, que parecería pues, rojo o un Coca-Cola, un café oscuro. Entonces diríamos, estamos frente a una hematuria de origen glomerular, pero vayamos un poquito más allá, que el paciente sufrió caídas, convulsiones, atracción muscular, un accidente, estamos hablando de hemoglobinuria o mioglobinuria, que no corresponde a una hematuria. Entonces la diferencia sería en dónde. El color no me la está ayudando, pero sí el antecedente, y dos, el examen del sedimento urinario, donde veo las alteraciones morfológicas de los eritrocitos, ¿no? Están alterados, ¿sí? Coluria, pues las orinas se pinta de color higiénico, pues no, amarillento, por un trastorno hepático, ¿no? Un problema de la vía urinaria. Y muchas veces vemos esta orina, sobre todo en pacientes que tienen portansonda, donde tú ves como así, la orina está de color lechoso, o hasta lechoso verdoso,
Estamos hablando de hematuria. Y estamos hablando de un olor amoníaco, pútrido, fétido. Y eso es común encontrar estos síntomas o estos hallazgos en pacientes con portadores que son las fístulas, que es la conexión, ¿no? del recto vesicales en este caso, ¿no? Ahí por la contingencia, una inflamación crónica presenta una fístula y entonces sale ya el fecaloideo por la orina, ¿no? Ya, ahora, rápidamente, vamos a ver lo que es la historia clínica, pero estos diapos, cuando estemos así virtuales, las mando a su delegado, delegada las comparte con ustedes y también en las clases se las mando, ¿no? O sea, ustedes van a tener acceso a las diapos, a todo lo que estamos hablando, ¿no? Entonces hemos dicho, ¿no es cierto? Semiología es el conjunto de signos y síntomas que nos van a través de un examen físico y el examen es del apoyo diagnóstico, sea en laboratorio, e imaginología llegar a un diagnóstico sintónico. Punto de partida para diagnóstico clínico. Acá hablemos un poquito de las funciones renales. Solamente poco porque al final el tema es otro capítulo que vamos a desarrollar. Los riñones, un órgano par dedicado en la región dorsolumbar, ¿no? Produce funciones de excreción, productos del metabolismo del cuerpo, pero también funciones endocrinas, regula la presión arterial, regula el equilibrio ácido-básico, el balance hidrosalino, producción de, hormonalmente, producción de eritropoietina para producción de los glóbulos rojos y, por tanto, que no haya anemia. Produce de forma activa de la vitamina D3 o el calcitriol, propiamente dicho, ¿no? Entonces tiene que ver con el metabolismo óseo mineral. Véanlo al riñoncito como un pequeño cerebrito, porque tiene sus funciones y regula muchas otras funciones de otros órganos. ¿Ya? Entonces, vamos a desarrollar exactamente las funciones renales luego, pero estas funciones renales, ustedes ya imaginan, ¿no? Si el riñón no tiene, está alterado, está malogrado, la enfermedad, las funciones se van a alterar, ¿sí? Entonces, tengamos presente eso, por favor. ¿Va a haber alteración de la función renal? Claro que sí. Si es que hay una patología renal. Muchas veces los signos y síntomas no son muy claros, entonces tenemos que ser muy periciosos y muy minuciosos en nuestro examen físico y en nuestro diagnóstico. Porque cuando el riñón ya se malogró en estadio avanzado, muchas veces ya no puedes hacer mucho. Síntomas, los signos tempranos, lo que hemos dicho, ¿no? Pérdida de proteínas, sangre por la orina. Nefrítico, nefrótico. Entonces, las principales funciones del riñón, eliminación de sustancias tóxicas de desecho, ¿no? Hasta ahí nos quedamos, ¿no? Tóxicas y la orina, ya suficiente, bota el agua. Sí, pues es la principal forma de eliminación de agua, sí, correcto. El 85% del agua se elimina por la vía renal, 15% por la vía respiración o la piel y 5% por la vía digestiva. Entonces, sí, pues si cerramos el caño, el hombre se va a hinchar y se va a diamatizar, ¿no? Pero no solo es la eliminación de sustancias tóxicas a través de la orina, eritropoiesis, regulación del medio interno, el equilibrio ácido-básico, ¿no? Los electrolitos, metabolismo calcio-fósforo, control de la presión arterial, sistema renina-angiotensina, aldosterona. Entonces, todas estas funciones se van a ver comprometidas o alteradas cuando tengas una patología renal. Ya hemos hablado en cuanto a síntomas o formas de expresar anuria, oliguria, poliuria, polaquiuria más frecuente, disuria, tenesmo y nituria. ¿No? Proteinuria, se excreta mayor a 150 miligramos de orina en orina en 24 horas, sangrar por la orina, cilindruria también, como pérdida de cilindros, que son, los cilindros son, ¿por qué? ¿No? Por la uromaurina, y van a ser cilindros serios, cilindros hemáticos, cilindros leucocitarios, etcétera, conforme lo que se elimine por la vía renal. El edema, lo que hemos mencionado anteriormente, no vamos a pasar rápidamente. El dolor también, que hemos hablado, dolor el lumbar, que tiene las características descritas, ¿no? Que migra, como migra, ¿no? Según los dermatomas, más o menos va irradial, según la inervación que tenga, ¿no? El cólico, dolor en el hipogastrio, ¿no? Relacionado a infecciones o cálculos de presencia también.
Hablamos de un dolor perineal. Cuando hay patologías prostáticas, rectalgia, también podemos ser motivo de consulta a nosotros. Y un dolor escrotal que también, por favor, esto sería el tema de neurología. Pero tengamos, lo pongo porque hay gente joven que viene con dolor a nivel testicular y estos a veces no le damos la importancia correspondiente, o por cierto pudor, o no sé, no es examinar al paciente. Y cuando hay una torsión testicular, señores, dejamos pasar algunas horas, que son 4, y el paciente va a perder el testículo. Entonces, muchas veces viene, el paciente no tiene por qué referenciarse. ¿Cuál es el nefrólogo o cuál es el urólogo? O que viene por emergencia. Usted tiene que saber, un dolor escrotal es emergencia, sí o sí. ¿Ya? El volumen urinario, ya hemos mencionado todos estos datos, nos quedamos con manduria menor a 100, oliguria menor a 400 o 500, o sigue así 0.5 centímetros por gramo hora, menor a esto, ¿no? Orinas turbias, fecaluria, poliuria, quiluria cuando hay pérdida de linfa por la orina, y hematuria sangrado, ¿no? Ya hematuria sobre esto. Miren, orinas espumosas, no siempre es patológico. Y cuando se presenta, tenemos a la exquisición. Y si es que tenemos que pedir nuevamente otros 2 a 3 muestras de proteinuria en orina de 24 horas o proteinuria en orina al azar, ratio alguna creatina se llama, para ver si es que este sí pierde proteínas. ¿Ya? Menuria, presencia de hematuria en relación al ciclo menstrual. ¿Ya? Espasmo mamónica de la endometriosis de la vía urinaria. O sea, también hay que tener presente esto. Muchas veces el paciente viene y acude por consulta, ¿ves? ¿Está? O es una endometriosis de la vía urinaria. Neumaturia, ¿no? Se relaciona con gas en la orina, y eso no puede ser, entonces es una fístula enterourinaria. Poluria, ¿no? Por los pigmentos pineales. Las alteraciones o las enfermedades que producen alteraciones renales en su, ¿no? Pues, mayoría, a la cabeza, diabetes mellitus, por eso tenemos que hablar de ello. Las vasculitis, síndrome de pulmón riñón, lo van a hablar en nefrología clínica. Lupus, una etiología frecuente en nuestro medio, hay bastante lupus. Hipertensión arterial que daña el riñón, y este síndrome de pulmón riñón, que es frecuente también, ¿no? Entonces, síndrome de pulmón riñón, las vasculitis y el lupus son enfermedades inmunológicas que van a tener o presentar en el tiempo un compromiso renal. Y este compromiso renal hace que se haga daño renal, enfermedad insuficiencia renal aguda o sea crónica, y el paciente termina en la fase final que no queremos llegar, la estadio 5 de enfermedad renal crónica, igual a diálisis, o vamos a ponerle término, insuficiencia renal crónica. El riñón llega a ser insuficiente en forma, como decir, lo diagnosticamos con los parámetros correctos, ya es crónico, no tiene solución, señores estudiantes. El paciente va a depender lo que es una máquina de hemodiálisis, una diálisis peritoneal, que sus compañeros ya están viendo cómo es estas, son las unidades de atención al paciente crónico. ¿Ya? Vamos. Muchas veces los síntomas pues no son muy claros, entonces hay que poner también datos con los familiares, tomar la análisis más ampliada con los familiares, y también datos anteriores o anamnesis o exámenes previos que tenga el paciente. Tenemos que ser muy incisivos en hacer las antecedentes y los síntomas que presenta el paciente. ¿Ya? La historia clínica nefrológica, ¿no? Como que una historia clínica completa, porque el riñón, como les he dicho, es un órgano que tiene que ver con, se relaciona con otros órganos. Hablamos de vasculitis, síndrome de pulmón riñón, síndrome cardiorrenal, ¿no? Síndrome hepatorenal, o ciertos órganos se relacionan con el riñón, sí, ¿no? Entonces debe ser una historia clínica completa y por tanto un examen físico cuidadoso, ¿no? Los grandes síndromes renales, llamados así, ¿no? Cómo se presentan estas enfermedades. Síndrome nefrítico, nefrótico, anomalías urinarias o asintomáticas, fracaso renal agudo, enfermedad renal aguda, enfermedad renal crónica, las tubulopatías, la hipertensión arterial, más acá no está considerado la nefropatía diabética o renal diabética, no sé por qué no, infección urinaria, síndrome obstructivo urinario, nefropatía cerebral. Fíjense que casi todo esto lo vamos a tocar, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que tener una recolección de orden cronológico de signos referidos al paciente enfermo. ¿Cuáles fueron los signos y síntomas en que basaron sus diagnósticos previos al paciente? Si existe dolor lumbar, ver la irradiación, la ubicación, en qué momento se presenta.
síntomas de hipertensión, diabetes, y todo debemos de hacerlo en forma documentada y cronológica. Como ustedes hacen una historia clínica, hacen como si fuera un relato. Ustedes me están contando una historia. Yo tengo que imaginar el paciente, cómo comenzó, con qué evolucionó, mejoró, no mejoró, cómo mejoró en los tiempos. Se llama línea del tiempo, ¿no? Donde presentan los casos clínicos, ¿no? Cuando comenzó a pagar sus exámenes complementarios, así, en la línea del tiempo. Y es como un cuentito que tenemos que tener clarito todos, ¿sí? Entonces, una anamnesis ordenada, ¿no? El paciente nos va a reabrir en sus propias palabras y ustedes ya lo pueden poner en los términos, ¿no? Mixturia, hematuria, oinuria, disuria, polaquiura, no sé, ¿no? Lumbalgia, no sé, falalgia, no sé. Entonces, pero eso el paciente no te sabe decir, ¿no? Él va a expresar en sus palabras muchas veces. Aquí hay una controversia, ¿no? Con algunos colegas. Entonces ponen, ¿no? Cefalea ucraniana. Pues el paciente no lo dijo así. El paciente dijo, me duele toda la cabeza. No dice que me duele, bueno, de diferentes características, todo lo vas a escribirlo tú, pero no poner, el paciente presenta o indica cefalea ucraniana. Ahí yo no estoy nada de acuerdo, ¿no? El motivo de consulta es lo que siente el paciente en sus propias palabras y tú desarrollas esto. Ya tú al narrar lo puedes poner en tus términos médicos, pero el paciente lo dijo de otra manera, ¿no es cierto? Recolección de datos o antecedentes lejanos, ¿no? Es importante, ¿sí? Si tiene otros datos de patologías previas, ¿no? Hipertensión, no, edemas, orinas, todo lo que el paciente pueda narrar o enfermedades previas, como la tuberculosis, por ejemplo, amiloidosis a futuro y compromiso renal. ¿Eh? Antecedentes ginecológicos, las damas, claro que es importante. Su historial socioeconómico, sí, poder adquisitivo. Fíjense que la enfermedad renal crónica estadio 5 en diálisis se relaciona con menos poder adquisitivo, de repente una alimentación deficiente en todo caso. El nivel de educación nos interesa, claro, para que nos entienda la práctica que estamos haciendo, o los programas de diálisis. Una diálisis peritoneal tiene un paciente muy oculto en relación a un paciente que nos va a demorar más a que nos entienda, ¿no? ¿Tiene apoyo o no tiene apoyo familiar? ¿Y cómo se lleva con ellos? Hay pacientes que son mirados de la esquinita por sus familiares, no quieren acercarse. Si a nosotros, como personal de salud, nos trata mal, imagínense a su familiar, peor todavía. El paciente en diálisis, por ejemplo, tiene buenos hábitos higiénicos para que no se le infecten los accesos venosos, sus catéteres, fístulas, su peritoneo. Entonces, es muy importante su ámbito biopsicosocial del paciente, ¿no es cierto? También la procedencia, sí. Algunas enfermedades se presentan más en los grupos étnicos, ¿no? O lugares geográficos, ¿no es cierto? Se hablan de enfermedades profesionales o el entorno del trabajo también, ¿no? Por ejemplo, paciente, vamos a hablar de patología pulmonar, ¿no? Agente de tabaquismo, antecedente de exposición a humos, ¿no? A detritos de fábricas, etcétera. Igualmente en el riñón. Por ejemplo, el tabaco está relacionado con cáncer de riñón. Entonces, es importante mucho su hábito de trabajo, de hábitos higiénico-dietéticos, todo lo que podemos obtener de nuestro paciente. La historia dietética, cómo come este paciente, come sano, come comida sana, come todo, comida tóxica, toma, bebe, fuma. Es importante. Y también, para la nutricionista, la importancia cómo come este paciente, porque si no se ponen de acuerdo con lo que el paciente está acostumbrado a comer, pues ahí va para casar y este paciente para entrar en huelga de hambre y no va a comer nada. La ingesta de medicamentos, fecha, inicio y término de estos medicamentos, la dosis diaria o no, adherido o no a su tratamiento. Una adhesión al tratamiento y otra es que incumple el tratamiento, ¿no? Bien, antecedentes familiares que tenemos que ser minuciosos en cada uno, papá, mamá, hermanos, hay hipertensiones en la familia, hay diabetes, hay enfermedades genéticas, poliquísticos, sin alcohol, etcétera, etcétera, ¿no? No nos dirán de repente síndrome de alcohol, pero sí, era solito y terminó en diálisis, ¿no? Tenía problemas de riñón, ¿sí? ¿Ya? La exploración física de nuestro paciente es una exploración física completa, señores estudiantes, de pies a cabeza. No solo me voy a ver, el examen físico renal, solo la forma, maniobras de palpación renal. No, el paciente viene con edema palpebral o viene una cara abotagada, ¿no? Depende de un síndrome de Cushing, ¿no? Tiene derrame pleural, tiene polimnia.
tiene un síndrome cardiorrenal, tiene urgitación yugular, ¿eh? Tiene una hepatopatía, pues, es histérico, no orina, está edematizado, ¿no? Patología digestiva, junto a la vía urinaria, edemas o no edemas, ¿no? Entonces, todos tenemos todo, tiene malformaciones, bajo peso al nacerse, con la poca maduración, los glomérulos insuficientes y encima no madurados. Entonces, terminan con daño renal. Entonces, nos interesa saber su edad gestacional y su peso al nacer. Claro, todo tiene que ver con el riñón, ¿no? Siempre tenemos que tomar peso talla, el paciente, la presión arterial es importantísimo, ¿no? Como debe ser, ¿no? Si el paciente sufre de alguna enfermedad, tenemos que detallarla, ¿no? ¿Cuánto tiempo? ¿Usted es hipertenso hace cuántos años? ¿Diabético hace cuántos años? El paciente diabético y hipertenso son los que llegan a diálisis, pero correcto, en su mayoría, después de las glomerulopatías. Pero, ¿en cuánto tiempo? A los 5 años de diagnóstico, a los 5 años de antecedente de enfermedad. La diabetes y hipertensión, más o menos a los 20 o 30 años, ya termina el paciente en diálisis, pero el compromiso lo presenta con anticipación. Entonces es importante definir qué otras alteraciones puedan tener, hormonales, otras enfermedades hepáticas, cardíacas, etcétera, ¿no? La inspección, ¿no? Pues el paciente tiene la piel histérico, perdón, pálida, terrosa, está pálido o no está pálido, dice ya está pálido, corrobora a veces le muera anemia, no, si te van cómica, dijiste ya, sin ver la creatinina y la urea dijiste, este paciente es renal, ¿no? Tiene retención de líquidos, no orina bien, se edematiza, las insuficiencias respiratorias, ¿no? ¿Qué tipo de respiración tiene? Está en acidosis, entonces la inspección nos dice, ¿no? Cómo está entrando este paciente, ¿no? a nuestro. Todo lo que vemos en los ojos, aparte del edema palpebral, el fondo de ojo es importante para ver si tiene el paciente ¿no? una retinopatía hipertensiva, una retinopatía diabética, la implantación de las orejas, síndrome Alport, audición, ¿no? El edema facial o sobre palpebral, en el cuello, la irritación auricular, la tiroides, el hipotiroidismo tiene relación con patología renal, sí, los pulmones, importantísimo, ¿no? De toda la semiología pulmonar que la van a dominar, la van a aplicar en la parte renal. En el corazón, alteraciones cardíacas, soplos, no soplos, ¿no? El abdomen, una tumoración anal, hidronefrosis, un hígado grande, un quiste hepático, se relaciona con un quiste, por ejemplo, poliquístico renal. Entonces, con esto quiere decirle que todos los exámenes físicos de su paciente es global. El examen físico lo vamos a hacer con unos videos, propiamente, ¿ya? Donde vamos a pasarles a ustedes cómo se hace el examen físico renal. Pero ustedes para la próxima, de teoría, por favor, me lean para que entiendan más fácilmente todas las manualidades semiológicas renales. ¿Ya? Ahí les vamos a pasar en el video y podemos tener algunas preguntas de repente ya en la práctica, ¿no? En la teoría. La siguiente clase va a ser el examen físico renal, ¿no? Y de repente ya avanzamos con algo de anatomía renal, ¿no? Entonces, para que tengamos ya presente y ayudarnos en entender el tema del examen físico renal y hacer alguna observación de repente de estos videos, por favor, en la siguiente clase vayan leyendo lo que es la semiología o el examen físico renal. ¿Sí? Bien, chicos. Entonces, por ahora aquí hemos concluido. Vamos a poner la coordenada para que estas clases las podamos pasar a ustedes, ¿sí? Y nos estaríamos viendo en todo caso el martes en la clase que nos han destinado hoy para continuar en forma presencial, ¿sí? Disculpe, doctor, buenas tardes. ¿Alguien más? Te escuchamos. Doctor, disculpe una consulta. Entré después de que llamó, creo, mi apellido, Silva Mendoza Ever. Le mandé un mensaje por el No te preocupes, esta vez no llamé. Mira, como tenemos, bien lo pregunta, vamos a aprovecharlo. Como tenemos esta vez 2 horas de clases, o sea, al final son 45, son como 90 minutos en sí de clases. Vamos a hacer lo que sí no hacíamos anteriormente. Vamos a llamar a la lista, pasamos a la lista y llamamos y vamos a ver más participación de los alumnos. Esto en forma presencial y en la clase virtual si fuera también así. ¿Por qué? Ya tenemos más tiempo. Y lo que nos dieron antes, 1 hora, era muy poco tiempo, ¿no? Entonces, esta vez no hemos llamado, se tiene en cuenta que
Yanela, la delegada, me va a pasar la lista al final de asistencia y como vamos a llamar lista, también ya vamos a tomar otras estrategias. No, por hoy no hay problema. ¿Alguna consulta más, chicos? Bien, no habiendo nada, entonces estamos en contacto ya en el día martes, ¿sí? A la hora de quedar. Gracias, chicos. Ya, doctor, gracias. Buenas tardes.